Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y este vídeo vuelvo a contar con mi colega Jesús, el doctor Reolid. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas lo que sea, doctor. Muy buenas, doctor Gasco, encantado de estar aquí de nuevo, hablando de cositas. Sí, señor, sí, señor. Pues no sé si lo visteis, si no, corred a ver ese vídeo en el que ya hablábamos de nuestros inicios y cuando estábamos estudiando, allá por el Pleistoceno, cuando las carreras eran diferentes y demás. Entonces, corred a ver ese vídeo si no lo habéis visto aún. Y si ya lo habéis visto, pues relajaos porque vamos con la segunda parte de este vídeo acerca de nuestras aventuras paleontológicas pasadas. Entonces, en el último vídeo, los que ya lo visteis ya lo sabéis, estuvimos hablando de cuando empezamos a estudiar, de cómo llegamos a dedicarnos a paleontología, unos a través de biología, otros a través de geología, y cómo lo hicimos básicamente, cuáles fueron nuestras primeras experiencias con un trabajo de campo en paleontología mientras éramos estudiantes. Hoy vamos a cerrar un poco más el círculo hablando básicamente de a qué nos dedicamos y cuáles son nuestras especialidades, porque estuvimos hablando de que hicimos pues nuestra carrera, de que hicimos en tu caso un máster, yo solo los cursos de doctorado y luego nos doctoramos, pero ¿cuál es realmente la especialidad a la que hemos llegado cada uno? Porque en mi caso, yo ya lo dejaba caer un poco en el vídeo anterior, yo como hice biología, pues me sentí muy a gusto con el tema que tuve que hacer durante mi doctorado, que fue un tema de anatomía funcional. Tuve que estudiar las inserciones de los músculos, y de los tendones en los huesos para poder inferir cómo era la musculatura del cuello, sobre todo, y de la mandíbula de Turriasaurus riedevensis, de los Iasaurus giganteus. Y básicamente lo mío fue un estudio integrado pues de anatomía funcional, y también hice un estudio histológico acerca de este bicho, de cómo podía haber crecido, de qué clase de metabolismo tenía. Digamos que me hice un poco especialista en paleobiología, y a la larga esto ha derivado en que ahora mismo en mi equipo actual de investigación, es el grupo de biología evolutiva de la UNED, ahora mismo allí soy el paleohistólogo. Entonces, de la parte que en su momento fue una pequeña parte de la tesis doctoral, ha resultado que eso ha sido ahora mismo mi especialidad. De hecho es muy gracioso porque yo durante la carrera siempre era muy de bota, era muy poco de bata, no me solían gustar las asignaturas que fueran de laboratorio, yo era muy de campo todo el rato, y a la larga he terminado haciendo algo que es muy de bata, a pesar de que el campo sigo pisándolo y me flipa y es mi parte favorita del trabajo de paleontólogo. El campo me sigue fascinando, pero mi especialidad ahora mismo está en el laboratorio. Mi especialidad es la histología. Lo que hago básicamente es hacer láminas delgadas, cortes y pulidos para hacer láminas delgadas muy delgadas de hueso o de cáscaras de huevo, para poder mirarlos a través del microscopio y poder caracterizarlos para ver, por ejemplo, cómo son los prismas de carbonato que forman estas cáscaras, o para ver cómo es el tejido del hueso, para ver cómo creció ese dinosaurio u otro animal, para ver si tuvo un crecimiento rápido, si tenían un metabolismo rápido o lento, incluso si eran un ejemplar muy adulto o muy inmaduro. Básicamente esa es mi especialidad, y es una cosa que en su momento solo la hice como una parte pequeña de la tesis. Yo como tal, de hecho no teníamos ni muy claro si iba a dedicar parte de la tesis a histología o no, hasta que tuve en mi mano esa posibilidad, porque vi que había un equipo muy potente de paleohistología, además de saurópodos principalmente, en la Universidad de Bonn, que además ofrecían un curso de paleohistología al que fui y me formé con ellos. Me enseñaron las bases de interpretación de las láminas delgadas y me enseñaron también cómo tenía que hacer las láminas delgadas. Me enseñaron a cortar, a pulir, a incluir, me enseñaron todo. Entonces básicamente fue muy guay poder dedicarme a algo partiendo de cero, hacer todo el trabajo de laboratorio y poder interpretarlo yo, y al final a la larga pues ha terminado convirtiéndose en mi especialidad. Ya que estamos hablando de esto, estás diciendo que haces láminas delgadas de los fósiles, pero claro, para eso tienes que cortar el fósil, pulirlo. Ajá. Eso es muy destructivo, ¿no? Es muy destructivo. De hecho, suelo decir en las charlas de divulgación sobre este tema, sobre histología, suelo decir que somos un poco el terror de los conservadores de los museos, porque no te dejan cortar cualquier ejemplar.
Por suerte hay muchas maneras de hacerlo hoy en día. Por ejemplo, hay una metodología que es extracción de testigos con un taladro. Con una broca hueca, digamos, se extrae un testigo en el hueso, entonces solo hay un pequeño agujerito en el hueso, el resto del hueso no lo rompes, y ese testigo ya lo puedes usar tú para hacer láminas delgadas. Hay otra manera que yo la he usado mucho, que es usar costillas. Las costillas normalmente la gente en los estudios de anatomía, los estudios puramente sistemáticos, suelen estar muy abandonadas porque nadie les presta atención, no suelen ser bastante interesantes a nivel taxonómico, no te dicen nada sobre el bicho, suelen estar ahí las costillas sin más y nadie las quiere. De hecho, muchas veces se quedan hasta por restaurar, se quedan aún en las carcasas del campo y demás. Y digamos que la zona más proximal de la costilla a los histólogos nos da información porque también registra muy bien el crecimiento del bicho. Y en última instancia, si tenemos que estudiar la histología de un animal, un fósil que no sea muy grande, que sea pequeñito, y tenemos acceso a un TAC muy potente y de alta resolución, un micro-CT, se puede llegar a estudiar bien la histología sin necesidad de cortar, si hay un micro-CT lo bastante importante. Pero de base la histología es destructiva, de ahí que solo se saquen testigos o se usen costillas, o hay veces que nos quedamos con las ganas de estudiar muchos ejemplares porque no nos dejan. Mi especialidad, como ya dije en el otro vídeo, es la sedimentología de carbonato. Y claro, yo empecé haciendo mi tesis estudiando corales fósiles, sobre todo de aquí del sur de España, en la zona de Almería, cosas que tienen como unos 6 millones de años, y ahí empecé a familiarizarme con este tipo de sedimentación que se produce cuando los corales se rompen y van cayendo, acumulándose en una rampa hacia el mar profundo. Pero a día de hoy, pues trabajo en eso, pero no mucho, porque mi carrera ha ido evolucionando bastante. Donde estuve haciendo la tesis, tuve la oportunidad de participar en campañas oceanográficas. ¡Wow! Claro, porque yo estoy estudiando sedimentos carbonatados, pero sedimentos carbonatados suena así como, ¿qué está hablando el geólogo este? Pero para quien no tenga una idea mental de cómo es eso, sedimento carbonatado es la arena blanca que se encuentra en una playa. Y arena blanca en las playas se encuentran en Bahamas, en Australia, en las Maldivas, en las Islas Mauricio, y en todos esos sitios he estado de campaña oceanográfica. ¡Wow! Claro, porque ¿Cómo mola? Los carbonatos proliferan en ambientes tropicales, y a día de hoy ambientes tropicales hay en unas zonas muy contadas. Claro. Antiguamente las bandas tropicales eran más amplias, la temperatura en la Tierra no ha sido siempre la misma. Entonces, pues sí, encontrar carbonatos tropicales en Almería era posible, a día de hoy no. Y entonces hemos hecho comparaciones con cosas actuales y cosas aún más antiguas. Entonces hemos tenido que ir a campañas pues en Maldivas, en Bahamas. Y ahí entonces he empezado a estudiar, bueno, sedimento carbonatado que ni siquiera es una roca. Es decir, ahí técnicamente no es geología en el sentido de que no estás estudiando una roca, sino cosas que están ocurriendo a día de hoy. A día de hoy pueden ser los últimos 10.000 años hasta la actualidad, pero en tiempo geológico eso es prácticamente ayer. Sí. Y muy chulo. Yo recuerdo una campaña oceanográfica que estuvimos en Bahamas y enviamos una draga, porque bueno, otra de las cosas que utilizamos una cantidad de instrumentos que yo jamás había conocido durante la carrera o durante mi trabajo de campo normal, y entonces uno de ellos era la draga, y cogimos una muestra del fondo del mar para intentar sacar corales profundos, porque siempre pensamos en un arrecife de coral, una cosa con su agua cristalina y toda esta fauna, pero a veces existen corales de agua fría o corales profundos que viven en zonas en las que no hay luz, a más de 500 metros de profundidad, y forman unos arrecifes extrañísimos. Pues enviamos ahí una draga para coger una muestra y acabaron saliéndonos crinoides, que son este tipo de equinodermos, familia de los erizos, que parecen como unas flores. De hecho, a veces se les llama lirios de mar. Lirios de mar, sí. Yo creo que nunca he visto un crinoideo actual vivo. Pues yo ni siquiera sabía. En persona. Ni siquiera sabía que seguían vivos. Yo pensaba que eso era una cosa pues del Mesozoico. Y cuando salí uno, y no solo verlo, sino tocarlo, y que se te engancha, tiene una textura súper pegajosa. ¡Qué pasada! Entonces, claro, mi carrera en los últimos tiempos se ha ido enfocando bastante hacia la geología marina, ¿no? A participar en estas campañas, porque aparte
te pasa a lo mejor un mes o 2 meses en lo alto de un barco. En la última campaña que estuve 2 meses a bordo de un barco sin salir, sin pisar tierra, simplemente trabajando día y noche. No existen fines de semana, es coger muestras. A veces cuando tienes turno de muestreo, yo he llegado a trabajar 33 horas seguidas. Sí, y no tomo café, yo no sé, creo que ha ido corriendo a cargo de mi cordura. Y... La gente debe estar alucinando con que estás contando esto de estar 2 meses en un barco sin fines de semana, muestreando, a veces trabajando 33 horas seguidas. Y yo estoy con una cara, una sonrisa de oreja a oreja que la gente debe estar diciendo, tú estás enfermo. Pero no. Es que una expedición así mola mucho. Es como cuando me cuenta, por ejemplo, mi colega Dani, que están un mes entero en el Sáhara yendo de un afloramiento a otro, de un yacimiento a otro, y que no paran de excavar en un mes en el Sáhara. Es que se me cae la baba de pensar en participar en una expedición científica de esas, porque ya no abundan expediciones así, de olvídate del resto del mundo durante 2 semanas o un mes o 2 meses y dedícate a extraer conocimiento a cholón. Es que eso es lo que pasa, porque en el día a día tú tienes tu vida y al final sales a comprar, sales a... Claro. Con los amigos, ir simplemente al trabajo y volver. Hay muchas cosas, pero cuando estás en un barco, tu vida es el barco. De hecho, no hay internet, no puedes perder tiempo en mirar el correo, en mirar el Instagram. Es trabajar y sí, es cansado. Pero no, claro, la satisfacción personal de decir, joder, si yo en mi día a día trabajase con esta intensidad, si todo el mundo trabajase así, es que ¿dónde estaríamos? Es una cosa increíble. Eso sí, luego necesito una semana o 2 de dormir y tumbarme y no hacer nada para recuperarme. Pero es muy chulo. Entonces en los últimos tiempos casi me estoy enfocando más en estudiar ese tipo de sedimentos marinos, siempre o la mayoría del tiempo en sedimentos carbonatados, pero muchas veces pues simplemente distintos tipos de rocas en los fondos del mar. Pero me parece que es clave, no sé, al menos tengo en mente que en el desarrollo de la paleontología como ciencia, así como de la biología o de la geología, el actualismo es el pan de cada día. El hecho de tener que estar estudiando cómo son los procesos actuales para poder inferir cómo han sido los procesos en el pasado es algo que es sota caballo rey y hay que seguir haciéndolo constantemente. De hecho, en cierta manera, lo que hago yo cuando me tengo que estudiar cómo es la anatomía de un animal actual o cómo es su histología para hacer inferencias en un bicho fósil es exactamente lo mismo. Tengo que estar también viendo cómo ocurre hoy en día para poder extraer conclusiones de cómo ocurría hace millones de años. Claro, y nosotros intentamos incluso darle la vuelta, es decir, vamos a plataformas carbonatadas actuales tipo Bahamas para saber cómo funcionaban las que encontramos fósiles en los Alpes, que son del Triásico, por ejemplo, pero no solo eso. Vamos allí porque encontramos cosas actuales, aunque no sean de a día de hoy, de los últimos 10.000 años, de los últimos 100.000 años, 1.000.000. Y ahí vemos cómo el nivel del mar cambió, cómo las temperaturas iban subiendo o bajando y cómo podemos intentar hacer modelos, intentar aprender qué fue lo que cambió entonces para ver si nos dan alguna pista para ver qué es lo que está cambiando ahora. Es decir, es como darle el último girito al actualismo. Ver ahora en el pasado cómo podemos intentar predecir el futuro porque, vaya, nos va la vida en ello. Pues qué bonito, qué pasada. Estaba pensando yo, ahora que, por ejemplo, estábamos hablando de lo que hacemos cada uno, que si el laboratorio, que si las expediciones, el barco y demás, estaba yo pensando en mi caso, en las campañas de excavación. Ahora mismo suelo participar siempre en las mismas campañas de excavación de mi equipo, principalmente en las que hacemos en verano, si todo va bien y tenemos en su momento una subvención y demás, solemos ir a excavar unas 2 semanas más o menos, o un poquito más si hay suerte, a un yacimiento que es de finales del Cretácico, campaniense aproximadamente, en el que salen tanto huevos como huesos de dinosaurios. Y excavamos allí durante 2 semanitas. No es exactamente como estar en un barco aislado o como estar en el Sáhara también sin conexión, pero esas 2 semanas de estar centrado en trabajo puro y duro es algo que yo agradezco porque además yo soy un enamorado del trabajo de campo. Y empiezo a pensar, no sé, en cuáles son los yacimientos en los que he trabajado que me han dejado huella. Y este yacimiento en el que estamos trabajando cada año a mí me tiene enamoradísimo. Porque además está en las orillas de un embalse,
con lo cual, para bien y para mal, porque también sabes que es un yacimiento que como sube y baja el nivel del agua, pues también hay veces que no podemos acceder a los fósiles, o hay veces que estamos hurgando mucho y de repente sale agua, o incluso que está en peligro porque pueden pisotear, la gente que vaya al embalse puede pisotear restos que puedan estar apareciendo a lo largo de la orilla. Pero también para bien, porque no es lo mismo estar excavando en una trinchera, en un secarral, que tener enfrente pues un lago, en el que de vez en cuando se te asoma una tortuguita, que hay una tortuga que se asoma de vez en cuando. No sé, es un paraje privilegiado tener esas vistas, ¿no? Entonces ese yacimiento me tiene enamorado. Y luego hubo un yacimiento que excavé durante mis años de tesis, que también me tenía fascinado, que era el yacimiento de San Lorenzo. Es un yacimiento que está en el área de Río Deva, en el que estábamos excavando, íbamos siempre 2 o 3 personas solo, 4 como mucho. Estábamos en un barranco en medio del monte, prácticamente hubo que pedir al ayuntamiento que hiciera un caminito de tierra para poder llegar un poco mejor a pie de yacimiento, porque no había ni camino hasta el propio yacimiento. Y había veces que veías fauna, mamíferos, en plan un jabalí o algún tipo de cérvido pasearse por bajo el barranco mientras tú estabas allí picando, ¿no? Era una pasada estar allí, el aire más puro que he respirado en mi vida. Entonces, también te quería preguntar a ti, ¿cuál es el yacimiento que, ya sea por las condiciones, como por ejemplo eso, de estar en medio de un barranco o algo, o ya sea por los fósiles, ¿con qué yacimiento te quedarías de aquellos que tú hayas tocado de manera profesional? ¿Alguno que te haya marcado? Es que es una pregunta muy difícil, no es que de o me corto que no me duela. Mira, te diría que las campañas oceanográficas hice una con el IODP, que es el International Ocean Drilling Program, que es lo máximo que se puede llegar en campañas oceanográficas, y estuvimos en las Maldivas, y ese fue una de las campañas de 2 meses sacando 10 metros de un testigo de roca cada 10 minutos, así que era un ritmo de trabajo día y noche, 12 horas. Yo estaba en turno de noche, así que no vi el sol. Yo estuve 2 meses en las Maldivas y llegué más blanco que cuando me fui. Tiene delito, Y trabajar muchísimo, pero recuerdo la sensación de el último core on deck, que lo llamamos, el último testigo de roca en cubierta. Ya se acababa la expedición, quedaban solo 2 días hasta llegar a puerto, y fue de noche, terminando de estudiarlo y salir y ver amanecer en el mar de las Maldivas, que es un mar interno y muchas veces no tiene olas, y se pone un agua translúcida, casi parece plástica, es una cosa antinatural, dirías que es un agua que está hecha con un CGI malo. Y sí, pero es que es impresionante, tiene una textura como de metal líquido, esa me encantó. Y luego, pues, es que hay 2 que no sé, entre una porque es muy tocha y otra porque significó mucho para mí, y son 2 campañas relacionadas con vertebrados y me gustan mucho. Así que bueno, te las digo muy rápido. Una fue porque estaba preparando un libro sobre los vertebrados fósiles que hay en la provincia de Jaén con mi hermano, que también es paleontólogo. Y claro, nos estábamos documentando sobre todos los fósiles o todos los restos de vertebrados que había en la zona. Y leyendo una interpretación sobre un rastro de fósiles, yo dije, esta interpretación, esto no puede ser así. Y le escribí a mi hermano, digo, yo creo que esto, por mucho que esté publicado, esto es erróneo. Dice, ¿pero por qué lo dice? Yo creo que no, es que no lo he visto en persona el afloramiento. Dice, bueno, pues en cuanto lo vea, en cuanto venga, vamos, porque yo en aquella época vivía en Hamburgo. Pues un fin de semana de los que vine a ver a la familia, nos escapamos, hicimos como 100 y pico kilómetros solo para ir al afloramiento, echamos un montón de fotos, es decir, me pasé el fin de semana discutiendo de ciencia con mi hermano, haciendo fotos de esas huellas de dinosaurio, escribiendo un borrador sobre la hipótesis que teníamos, y bueno, al final logramos publicarlo. Y para mí eso fue una cosa mágica, porque cuando ves una cosa y tu intuición científica te dice algo y dices, tengo que ir a por ella, y ver que no te has equivocado, que no es que simplemente se te ha ocurrido o que quieras echar, no, es porque has tenido una intuición y te has puesto a luchar por las pruebas y acabas encontrándolo. Eso me gustó mucho. Y el otro es más breve. Hace 2 años, cuando volví de Hamburgo y ya trabajaba aquí en la Universidad de Granada, me invitaron a
un yacimiento de vertebrados de finales del Mioceno o Plioceno. Y había unos restos de una ballena que estaban medio enterrados. Y para sacarlos llamamos a una excavadora y tiramos medio cerro. Y creo que normalmente cuando uno piensa en paleontología, piensa en gente con sus brochas, sus martillitos. Ya, y llegamos. ¿Cuánto daño ha hecho? Y llegamos con una excavadora a abrir allí una zanja con un miedo de que el que estaba controlando la excavadora no se llevase parte de la ballena por delante. ¿Qué puede pasar? Sí, afortunadamente no. Y creo que esa ha sido una experiencia que no las cambiaba por nada. Tengo una imagen de nuestra profesión que es súper romántica porque yo me quedo muchas veces con ese tipo de cosas, con las experiencias buenas de campo, de laboratorio, de los descubrimientos, ¿no? Lo que tú has contado de estar con cierta intuición porque el conocimiento que tú tienes y los datos que tienes en la cabeza te están llevando a una conclusión y tienes que ir y comprobarlo, las discusiones con tu hermano. Este tipo de cositas yo creo que al final son lo que nos da mucho la vida, es parte del pago por este trabajo. No son trabajos bien pagados, pero son trabajos que son muy reconfortantes, ¿no? Y yo creo que si nos seguimos dedicando a esto constantemente a día de hoy y a pesar de todo, es porque son trabajos que nos dan algo que no nos puede dar otro trabajo. Esta satisfacción, el placer del descubrimiento completamente nuevo, de que van a ver tus ojos algo que nunca ha visto nadie jamás antes. Creo que eso es algo precioso, tío, que tenemos en nuestra profesión y que narices, es precioso. Hay muy pocas cosas que sean así impresionantes en la vida. Es una suerte, somos unos privilegiados. Totalmente. A mí me gusta mucho esa sensación que vuelves del campo, no sé cómo seréis los biólogos, pero los geólogos tenemos algo con la cerveza, es casi tan importante como la roca en la carrera. Yo en ese aspecto soy muy geólogo. Mucha gente considera que yo iba para geólogo realmente, que yo sí hice biologías porque era lo que había en Valencia, pero yo en alma soy bastante así. Esa sensación de estar, porque de hecho incluso durante la carrera, cuando acaba el campo, ahí no hay profesores o alumnos o un científico o un doctorado, es decir, ahí todos iguales y empiezas a tomarte tu cerveza y a discutir y a soltar ideas y hay cosas, es decir, hay trabajo, hay discusiones que han empezado pues con esa camaradería. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que tenemos en nuestra profesión también. Muy chulo. Junto con lo que estudiamos, este ambiente de discusión y demás, es una pasada, es una pasada. Pues no sé, yo me he quedado contentísimo con este segundo vídeo, así que si quieres lo dejamos aquí, despedimos el vídeo. Dejo aquí también el enlace a la gente para que puedan acudir a tu canal para aprender mucho más sobre geología, porque yo la geología la toco muy por encima, eso es así. Así que nada, muchísimas gracias, Dr. Reolid, por haberme acompañado una tarde más aquí. Muchas gracias, Dr. Gascó. Un placer como siempre. Y nada, pues nos vemos pronto. Recordad, suscribiros, dadle al like, comentad mucho, dejadnos abajo muchos comentarios para que el algoritmo de YouTube sepa que os interesa todo esto. Dadle a la campanita, todo eso. Compartid este vídeo y nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale? Nos vemos en la próxima. Hasta luego. You didn't say the magic word.